Hoy presentamos Vía Intratecal. Buenos días, soy el doctor Emilio Oñate. El día de hoy me encuentro desde España. Nuestro caso clínico se trata de una paciente de 31 años con espasticidad secundaria a hipoxia neonatal, quien acudió al control de rutina durante el embarazo. La paciente tenía implantada una bomba de baclofeno intratecal desde 2012 y continuó con este tratamiento durante la gestación. El seguimiento obstétrico fue realizado por medicina materno-fetal. Los antecedentes del paciente tenemos como enfermedad base espasticidad secundaria a encefalopatía hipóxico-isquémica perinatal. El tratamiento se trató desde el 2012 con una bomba de infusión intratecal, el baclofeno debido a espasticidad severa refractaria a tratamiento oral. El tratamiento oral, que fue ineficaz, se trató con baclofeno oral, tizanidina y clonazepam. Las intervenciones quirúrgicas se le realizaron a esta paciente como un implante intratecal de baclofeno. Los exámenes y seguimiento de este paciente durante el embarazo se le realizó monitoreo de la bomba, que se realizaron controles frecuentes y el funcionamiento y el volumen de esta bomba. Las imágenes no se especificaron y otros estudios recientes, pero se hace énfasis en lo que es vigilancia obstétrica, pruebas de laboratorio que estuvieron dentro de los parámetros totalmente normal, seguimiento fetal, fueron ecografías y monitoreo fetal regulares. Acerca del grado de espasmos no se utiliza una escala específica en el artículo, pero se menciona que presentaba espasticidad severa y lo cual se justificó el uso de baclofeno intratecal. Tratamientos anteriores como el baclofeno oral, tizanidina, clonazepam, fisioterapia. Debido a la escasa respuesta a los fármacos orales, se indicó el implante de bomba de baclofeno intratecal. Evolución durante el embarazo. La paciente evolucionó sin complicaciones neurológicas ni obstétricas. Continuó con el tratamiento intratecal sin necesidad de ajustes mayores a las dosis. No presentó signos de infección, disfunción del dispositivo ni efectos adversos sistémicos. La recuperación fue totalmente normal, sin alteraciones clínicas. Se realizó cesárea selectiva a las 37 semanas y 2 días. El desenlace favorable, no hubo complicaciones para la madre ni en el recién nacido. El bebé no presentó síndrome de inabstinencia ni malformaciones. Otros aspectos relevantes en la discusión ética y clínica. El artículo destaca la falta de estudios controlados sobre el baclofeno intratecal en embarazadas, pero resalta que su administración parece segura debido a la baja concentración plasmática. La seguridad fetal, no se observaron los efectos adversos en el feto y el tratamiento permitió la calidad de vida tanto como la madre y durante el embarazo. La importancia del equipo multidisciplinario fue el seguimiento conjunto entre lo que fue la neurología, medicina física y la rehabilitación junto con la obstetricia fue la clave. A continuación, los voy a dejar con el doctor Luis Ángel Sierra, que les va a dar una introducción acerca de lo que sería la vía intratecal y sus propósitos. Muy buena, yo soy el doctor Luis Ángel Sierra y me encuentro en la ciudad de Berlín. El día de hoy les hablaré un poco sobre esta vía, en donde contextualmente tiene que ver con la inserción de la aguja Tuohy, la cual se insertará en las vértebras lumbares de L3 a L5, es decir, de L3 a L4 y de L4 a L5, ya que estas son las vértebras lumbares en la columna vertebral, dentro del que se encuentra alrededor del espacio espinal. Esta vía se utiliza ampliamente para la terapia con células madres, la terapia génica, la administración de insulina y la terapia proteica, la terapia con agonistas, asimismo con agonistas o antibióticos en la medicina experimental. Es necesario que un fármaco produzca un efecto rápido o local en el cerebro, en la médula espinal o en las membranas que estos los recubren. Ahora vamos a retomar nuevamente el tema con mi colega el doctor Emilio Oñate. En cuanto a la anatomía macroscópica de los órganos o sistema de constitución del sistema nervioso, encontramos que el sistema nervioso está constituido por 2 divisiones estructurales. Vamos a encontrar el sistema nervioso central y está formado por el encéfalo, la médula espinal, además se va a estar encontrado protegido por el cráneo y la columna vertebral. El sistema nervioso periférico está constituido por todo lo que es el tejido nervioso situado fuera del sistema nervioso central. Los nervios que funcionan como enlaces de comunicación entre el cuerpo y el sistema nervioso central, que van a ser los ganglios que contienen los cuerpos celulares neuronales. Los 2 tipos de nervios periféricos son los nervios craneales y los nervios espinales. Cabe aclarar que los nervios espinales o nervios raquídeos se van a encontrar conectados a la médula espinal y los nervios craneales van a estar conectados al encéfalo. El sistema nervioso también puede clasificarse funcionalmente por los tipos de estructuras que inerva. Estas van a ser el sistema nervioso somático, va a inervar las estructuras relacionadas con lo que es el movimiento, el soporte del cuerpo, la piel, el músculo esquelético, los tendones, los huesos y los ligamentos.
En cambio, el sistema nervioso autónomo va a inervar lo que van a ser las estructuras viscerales relacionadas con el mantenimiento, lo que va a ser la homeostasis, mediante procesos como la digestión y la circulación. Ahora sí, la columna vertebral, no obstante, constituye el eje central del cuerpo humano y por lo general se va a componer entre 33 vértebras distribuidas de la siguiente manera. Las cervicales encontramos que son 7. Las dos primeras se denominan Atlas, que es la C1, y Axis, que es la C2. Y así sucesivamente, C3 hasta la C7. Torácicas vamos a encontrar 12 vértebras. Cada una va a estar articulada con un par de costillas. Lumbares, 5 vértebras grandes que van a ser para el soporte del peso del cuerpo. Sacro, 5 vértebras que van a estar fusionadas con la estabilidad de la transferencia del peso y también del tronco a los miembros inferiores. Ahora los voy a dejar con el doctor Andrade. Buenas tardes, yo soy el doctor José Francisco Andrade Ibáñez y a continuación les hablaré sobre los factores clave que influyen en la eficacia y el procedimiento detallado a llevar a cabo concerniente a esta vía de administración, la cual es la intratecal. Pues empecemos con los factores que influyen en la absorción de los fármacos administrados por esta vía. Pues para entender cómo se absorben y se distribuyen los medicamentos cuando se administran por esta vía, es importante conocer varios factores que influyen en este proceso. En primera instancia vamos a hablar sobre la dinámica del líquido cefalorraquídeo. Si bien el líquido cefalorraquídeo es un fluido claro que se baña en el cerebro y la médula espinal, se produce principalmente en los ventrículos cerebrales y este circula a lo largo del sistema nervioso central. Este mantiene un flujo lento y direccional. ¿Qué nos referimos con esto? Va en ambas direcciones. Bueno, en las primeras instancias de las cosas que influyen vendrían siendo la velocidad y el volumen de inyección. Porque cuando se inyecta el medicamento en el espacio intratecal, el volumen y la velocidad con la que se administra afectan cómo se distribuye el fármaco. Por ejemplo, si se inyecta un volumen pequeño, alrededor de 1 mililitro, el medicamento tiende a permanecer cerca del sitio de inyección, generalmente en la región lumbar. Si se inyecta un volumen mayor, como 5 mililitros o más, el medicamento puede alcanzar regiones más altas de la médula espinal como la zona torácica o incluso la región cervical. También tenemos los movimientos fisiológicos. ¿Qué son los movimientos fisiológicos? Movimientos como lo son los corporales, la respiración y además maniobras como la maniobra de Valsalva, la cual tiene que ver con la fuerza de cuando se hace la fuerza de exhalación en la boca y nariz cerrada, lo cual puede aumentar temporalmente el flujo del líquido cefalorraquídeo, favoreciendo la distribución del medicamento en cuestión. También tenemos en segunda instancia las propiedades físico-químicas del fármaco. Las características químicas y físicas del medicamento llegan a influir en su absorción y la duración de acción. Tenemos la lipofilia. Los medicamentos lipofílicos, es decir, aquellos que se disuelven en grasas, como el fentanilo, se absorben rápidamente en los tejidos nerviosos y tienen un inicio de acción corto, de aproximadamente más o menos de 5 a 10 minutos. Por el contrario, tenemos también los medicamentos hidrofílicos, que se disuelven en agua como la morfina. También estos permanecen más tiempo en el líquido cefalorraquídeo, los cuales tienen un efecto que se prolonga más. ¿Cuánto puede durar esto? Más o menos entre 2 a 24 horas, bastante más tiempo extendido. En cuanto al peso molecular, los medicamentos con un peso molecular pequeño, por ejemplo menores de 500 daltones, estos pueden ser también como el beclofanato, pueden penetrar más fácilmente en el tejido nervioso y por lo tanto tienen una mejor absorción. También tenemos que hablar del pH y la osmolaridad, pues estos influyen en que el medicamento debe estar lo más cercano posible a sus valores fisiológicos del líquido cefalorraquídeo, que son aproximadamente un pH de 7.4 y una osmolaridad de 270 y 300 miliosmoles por litro. La osmolaridad diferente puede causar irritación en las meninges, las cuales son membranas que recubren el cerebro y la médula espinal, provocando el dolor de cabeza o incluso inflamación. En una tercera instancia tenemos la técnica de administración. La forma en la que se administra el medicamento también afecta su absorción. Tenemos la velocidad de inyección. Se recomienda inyectar el medicamento lentamente a una velocidad aproximada de medio milímetro por minuto o menos. Esto ayuda a ¿qué? A evitar complicaciones como la cefalea postpunción, que es un dolor de cabeza intenso que puede aparecer después de una punción lumbar. También tenemos la posición del paciente. Esto también es bastante importante, ya que la posición del paciente durante la administración es importante para facilitar el acceso al espacio intratecal. Generalmente se coloca al paciente de cúbito lateral, o sea, acostado o en su defecto de lado, o también sentado, con la espalda arqueada para separar las vértebras y facilitar la inserción de la aguja en el espacio. También tenemos la posición del catéter. En pacientes que requieren una administración crónica, se implantan catéteres intratecales en la región lumbar, usualmente entre las vértebras lumbares tercera y cuarta o cuarta y quinta. La correcta colocación del catéter es fundamental para asegurar una distribución adecuada del medicamento
Y bueno, seguimos con el procedimiento de administración por vía intratecal. El procedimiento para administrar un medicamento por vía intratecal debe seguir estrictas normas, como lo son la asepsia y las técnicas para evitar complicaciones. Los materiales necesarios son los siguientes: una aguja espinal estéril o en su defecto TUOI, como es su nombre, generalmente de calibre entre 22 y 27. También el grosor siendo mayor si el número es más delgado a la aguja. La jeringa estéril con filtro para evitar la inyección de partículas que puedan causar inflamación. También tenemos la solución del medicamento preparada con pH y osmolaridad. Esto lo mencioné anteriormente, manteniendo un pH de líquido cefalorraquídeo. También el antiséptico. Se utiliza un antiséptico que más adelante les voy a mostrar. También utilizamos guantes estériles y se mantiene el campo quirúrgico. Los pasos se los voy a dar a continuación. La preparación del paciente. Se le informa al paciente sobre el procedimiento y se obtiene el consentimiento. Se lo coloca al paciente en una posición adecuada, mencionado anteriormente, decúbito lateral o sentado. No tiene pierde. Se desinfecta la piel de la zona lumbar con clorhexidina al 2%, que es más efectiva que el alcohol para eliminar las bacterias. También la anestesia local. Se administra anestesia local en la piel y tejidos subcutáneos para minimizar el dolor al momento de la punción. Llegamos al punto 3, la punción lumbar. Se introduce la aguja espinal entre las vértebras lumbares, tercera y cuarta o cuarta y quinta, avanzando cuidadosamente hasta perforar la dura madre, la membrana que cubre la médula espinal y el líquido cefalorraquídeo. La correcta posición se confirma con la salida del líquido cefalorraquídeo, el cual es un líquido claro, por la aguja. En cuarto punto tenemos la inyección del medicamento. Se inyecta el medicamento lentamente respetando la velocidad recomendada, la cual mencioné anteriormente, que es de medio milímetro por minuto. Se retira la aguja con cuidado y esta se aplica a presión en el sitio de la punción para evitar que haya una fuga de líquido cefalorraquídeo. El procedimiento de administración crónica. Pues para pacientes con dolor crónico o espasticidad, como es el caso, que requieren administración continua, se utilizan bombas implantables programables conectadas a catéteres intratecales. Estas bombas permiten ajustar la dosis y la frecuencia con la que se da la administración sin necesidad de múltiples punzaciones. Voy a hablarles un poco de lo que son los riesgos y las consideraciones. Aunque la administración intratecal pues es bastante efectiva, existen riesgos que deben considerarse. ¿Como cuáles? Infecciones, como lo son la introducción de bacterias que pueden causar meningitis o abscesos. Por eso la asepsia, que mencioné anteriormente, granulomas. En algunos casos, el uso prolongado de catéteres puede provocar la formación de granulomas, los cuales son masas inflamatorias que pueden comprimir la médula espinal causando complicaciones. También errores en la medicación. Algunos medicamentos como la vincristina son extremadamente tóxicos y si se administran por vía intratecal pueden llegar a causar daño neurológico irreversible o en su defecto la muerte. Por eso se debe verificar cuidadosamente el medicamento antes de la administración. También tenemos la mencionada cefalea postpunción, ese dolor de cabeza intenso que puede durar días, relacionado con la pérdida de líquido cefalorraquídeo por la punción. En cuanto a la aplicación clínica, los fármacos más comúnmente administrados por vía intratecal incluyen opioides como la morfina, el fentanilo para el manejo del dolor crónico intenso. También anestésicos locales como la bupivacalina, que se utilizan para anestesiar regiones en cirugía. También el baclofeno para el tratamiento de la espasticidad en enfermedades como la esclerosis múltiple. También quimioterapéuticos como lo son el metotrexato y la citarabina, que normalmente se utilizan en casos de leucemia o linfomas con afectación del sistema nervioso central. A continuación los dejo con mis compañeros, el doctor Emilio Oñate. Continuando un poco con el tema, vamos a hablar acerca de la absorción. Entonces, los fármacos se van a administrar directamente en el espacio intratecal a través de la punción lumbar u otra técnica de absceso del espacio subaracnoideo que va a rodear la médula espinal y el cerebro. Una vez administrados los fármacos van a disolverse en lo que va a ser el líquido cefalorraquídeo. Este fluido va a circular por el espacio subaracnoideo, que está entre el aracnoides y la pia madre, y va a proporcionar un medio para lo que va a ser la distribución del fármaco en el sistema nervioso central. Los fármacos administrados en el líquido cefalorraquídeo pueden ser absorbidos a través de las meninges, las membranas que van a cubrir lo que es el sistema nervioso central. Esta porción va a ocurrir sobre todo por difusión a través de las membranas meningias hacia los vasos sanguíneos, que van a irrigar las meninges. La pia madre es la capa meningia más interna y va a estar en contacto directo con lo que va a ser el cerebro y la médula espinal. Los fármacos pueden atravesar la pia madre únicamente por difusión pasiva o también transporte facilitado. Esto antes de llegar a los vasos sanguíneos. Los fármacos deben atravesar la membrana aracnoidea. La aracnoides y su estructura trabecular en el espacio subaracnoideo nos van a permitir cierto grado de permeabilidad, aunque más limitada en comparación con la pia madre. Una vez que los fármacos atraviesan la pia madre, la aracnoides,
pueden entrar en contacto con los capilares internos, que van a ser los capilares meningios. Estos capilares tienen un endotelio menos restrictivo que la barrera hematocefálica. Los fármacos pueden difundirse a través de las células endoteliales, los capilares, por mecanismo de la difusión pasiva, debido a la diferencia de concentraciones que estos tienen, o mediante transporte facilitado si son necesarias las proteínas transportadoras específicas. Ahora los voy a dejar con el doctor Ángel Bujato. Buenas, yo soy el doctor Bujato y le voy a hablar directamente de La Habana, Cuba. Por mi parte le voy a explicar lo que es las indicaciones y precauciones de la vía intratecal. Bueno, primero tenemos que saber que la vía intratecal es una forma especializada en administrar medicamentos directamente en el líquido cefalorraquídeo. Hoy les contaré de manera sencilla y clara cuáles son las principales indicaciones y precauciones para evitar las distintas complicaciones de esta vía. Y hablando directamente de las indicaciones principales, vamos a encontrar que la vía intratecal se va a utilizar específicamente si es necesario que el fármaco actúe directamente sobre el sistema nervioso central. Algunas de sus indicaciones más frecuentes son, en primer lugar, vamos a encontrar lo que es el dolor crónico e intratable. Este se va a dar especialmente en pacientes con cáncer en etapa terminal, que no responden a analgésicos convencionales. Aquí se usan opioides como es la morfina intratecal. Hablando del segundo punto, vamos a encontrar la espastilidad severa, como en la esclerosis múltiple, lesiones medulares o parálisis cerebral. El baclófeno intratecal permite el mejor control de esta espastilidad cuando el tratamiento ya no es eficaz. En el tercer punto vamos a encontrar la quimioterapia intratecal. Aquí esta se da para tratar o prevenir infiltración meningia en las leucemias o linfomas. Aquí los medicamentos como lo es el metotrexato o la citravina se van a administrar directamente en el líquido cefalorraquídeo. Ahora, hablando de la anestesia, esta se va a dar muy común en lo que son los procedimientos quirúrgicos como es las cesáreas y las cirugías ortopédicas. Aquí se van a utilizar distintos anestésicos locales como es la bupivacaina. Cabe recalcar que estas indicaciones van a compartir lo que es un objetivo común para lograr un efecto directo, potente y localizado en el sistema nervioso central. Y hablando de las precauciones fundamentales, vamos a encontrar que como toda técnica invasiva, la vía intratecal va a requerir de distintas precauciones estrictas para garantizar la seguridad del paciente. La primera precaución que vamos a encontrar va a ser el uso exclusivo de medicamentos diseñados para esta vía. Administrar distintos fármacos por error como la biscatrina puede ser mortal para el paciente. Y hablando también tiene que haber una técnica estéril rigurosa. Aquí el procedimiento debe hacerse en condiciones asépticas para evitar infecciones graves como es la meningitis o la meningoencefalitis. Y hablando de las contraindicaciones que deben respetarse, aquí cabe recalcar que no debe aplicarse si el paciente tiene infecciones activas, coagulopatías o hipertensión intracraneal, ya que esto va a aumentar lo que es el riesgo de complicaciones como las hemorragias o la herniación cerebral. Otro punto importante es el control del volumen y velocidad de administración. Un exceso de este fármaco puede generar cefalea, vómito o incluso deterioro neurológico. Por último, vamos a encontrar lo que es el monitoreo después del procedimiento, observar el sitio de punción, signos neurológicos y asegurar el correcto funcionamiento. Si se trata de una bomba implantada, va a ser importante para saber si esta técnica fue totalmente eficaz. Y cabe recalcar que solo el personal autorizado tiene que hacer esta técnica, ya que esta vía no admite errores. A continuación la voy a dejar con mi colega, la doctora Isabela. Buenos días, soy la doctora Isabela Vizcaíno Barraza. El día de hoy me encuentro en Brasil y a continuación voy a hablarles sobre las complicaciones y contraindicaciones que pueden haber en la vía intratecal y epidural. Comenzando con las complicaciones, tenemos la hipotensión. Esta se va a producir por el bloqueo del sistema nervioso simpático, lo cual va a causar vasodilatación, disminución del retorno venoso y como consecuencia la disminución del gasto cardíaco. Esta va a ser más rápida e intensa en la vía intratecal. Cefalea pospunción dural. Esta se va a deber a la pérdida de líquido cefalorraquídeo. Tras perforar la dura madre se va a disminuir la presión intracraneal, por lo cual va a provocar la tracción de las meninges, provocando dolor. Retención urinaria. El anestésico puede inhibir el control vesical al bloquear los reflejos parasimpáticos y esto va a provocar la relajación del músculo detrusores. Este va a ser el músculo de la vejiga y esta va a ser común en ambas técnicas. Continuando tenemos el bloqueo alto o total de niveles. Esta lo que va a hacer es que el anestésico va a alcanzar niveles cervicales cerca C3 a C5 y lo que va a hacer es que pueda afectar los nervios frénicos comprometiendo
la respiración y va a generar apnea, y esta va a ser más probable en la vía intratecal. Parestesias o daño nervioso. Esta va a ocurrir por un trauma con la aguja o catéter, lo cual puede llevar a una isquemia, a un hematoma o toxicidad del fármaco. Esta se va a presentar también en ambas vías. Continuando con la infección del sistema, esta se va a deber a que no hay una buena técnica estéril, va a haber contaminación durante la punción y puede llevar a problemas como lo sería la meningitis o abscesos. La técnica no estéril, esto se puede deber a la técnica no estéril o a la contaminación durante la punción. Y esto lo que puede provocar es meningitis o abscesos. En ambas técnicas va a ser posible que se presente esto. Hematoma epidural subdural. Esta se va a deber al sangrado en el canal medular. Esta puede comprimir la médula espinal y lo que va a causar es que si se ve al momento de realizar la punción, se ve que está habiendo vasos, se va a retirar 1 centímetro y se va a volver a incrustar esta, y si se sigue viendo que siga habiendo la presencia de vasos, se retira y se deja para el procedimiento para otro momento. Bueno, continuando con el fallo del bloqueo, puede ocurrir porque la técnica es incorrecta. Puede haber una mala distribución del anestésico, lo cual puede ser frecuente en la epidural. Esto sí, también en la intratecal. Continuando, tenemos la sepsis o bacteremia, en la cual va a ser una coagulopatía o por uso de anticoagulantes. Luego tenemos la hipovolemia o shock. Estas van a ser presentes en ambos casos, tanto en la epidural como en la intratecal. También vamos a tener la presión intracraneal, la cual lo que va a hacer es que va a aumentar la presión que va a estar ocupada por el espacio. Y estas son contraindicadas para ambas vías. También la alergia o anestésicos locales. Recordemos que ambas son utilizadas localmente. También el rechazo del paciente. Y continuando con las particulares de la intratecal, se va a evitar pacientes con deformidades graves en la columna o con cirugía lumbar reciente. Recordemos que para esto es muy importante tener claros dónde está cada vértebra. Continuando con la epidural, se va a evitar si hay infecciones en el espacio epidural o abscesos. Cuando las complicaciones por la vía, tenemos la hipotensión, la cual va a ser más rápida y severa en la intratecal. La cefalea postpunción, que va a ser común en la intratecal y en la epidural. Esta va a ocurrir solo si hay punción dural accidental. Retención urinaria, bloqueo alto o total, daño nervioso, la cual va a ser posible en ambas. A continuación se va a presentar el procedimiento que fue realizado a la paciente. Muchas gracias. Aquí en el procedimiento primero tenemos que hacer la respectiva sepsia en los lugares vertebrales de L3 a L5 en posición fetal o inclinada hacia adelante. Luego introducimos la aguja tuboide en el espacio subaracnoideo. Esta sepsia se confirma mediante la salida de líquido encefalorraquídeo y en algunos casos tenemos que aspirar un poco de líquido antes de administrar el medicamento. Luego se inyecta lentamente y luego se retira cuidadosamente la aguja. Por último colocamos un apósito estéril.